Muy bien, ahora sí, bueno, buenos días a todos, a todas, gracias por la asistencia, como siempre los felicito, ¿ya? Bueno, si alguien va llegando durante la clase, paso la asistencia de nuevo al final, así que tranquilo con eso, ¿ya? Vamos a retomar el trabajo que estábamos haciendo en la clase anterior, que era el análisis, acuérdense, de una noticia y de dos infografías. Nos había quedado una infografía pendiente y la vamos a terminar de revisar ahora. Ya va a ser el trabajo con la página 62 del libro, ¿ya? De todas maneras, ya les subí el material a Classroom por si alguno no tuviese el libro a mano, pero me imagino que sí lo tienen, ¿ya? Bien, entonces vayamos a la página, bueno, poco antes, a la página 60 del libro para ver rápidamente lo anterior, ¿ya? Bien, habíamos revisado, ¿cierto?, una noticia que hablaba sobre los jóvenes ninis, ¿cierto?, que decía Chile se sitúa como el sexto país con más jóvenes ninis de la OCDE. Habíamos comentado varias cosas, ¿cierto? Habíamos dicho, recordado algunas de las características de la noticia, que las vamos a volver a repasar hoy, por si alguno la olvidó. Habíamos, ¿cierto?, recordado la estructura, en este caso partía directamente desde el título, pero no tenía un epígrafe, y que el título siempre tenía que ser llamativo, ¿cierto? Pero siempre general, nunca tan específico. ¿Por qué? Porque en realidad, en el caso de la bajada de título, es donde se amplía más la información. Que acá dice, de acuerdo al informe Panorama de la Sociedad 2016 de la OCDE, Chile tiene un 19% de población ninis, o sea, de jóvenes que entre 19 y 29 años que no estudian ni trabajan, o sea, ni lo uno ni lo otro. ¿Ya? Habíamos revisado esa noticia, ¿cierto? Respondió a las preguntas de estrategia, entre otras. También revisamos la infografía número 1, que era cómo será el empleo del futuro, donde ustedes tenían que, de alguna manera, imaginarse cómo va a ser esta realidad y qué trabajo, ¿cierto? A partir de los cambios que van a haber en la sociedad y que ya están existiendo, van a ver a futuro, ¿cierto? Y los desafíos que eso va a implicar y cierto, también vimos tanto el propósito explícito de la infografía como aquello que está implícito. ¿Ya? Bien, antes de todo, antes de pasar a lo siguiente, a la siguiente infografía, quiero recordarle un poco el objetivo, ¿ya? Porque en el quiz, ¿ya? Yo les pregunto un poco que reflexionen acerca del objetivo. Los quiz voy a intentar que sea más de metacognición. ¿Y qué es la metacognición? La metacognición es una reflexión de tu propio aprendizaje, de cómo tú vas aprendiendo, ¿ya? Entonces siempre los objetivos van a ser para mí muy importantes que ustedes sepan cómo están aprendiendo ese objetivo, ¿ya? Recuerden que este objetivo dice analizar y evaluar textos de los medios de comunicación. Ahí hay tres cosas bien importantes. La primera, las dos primeras son las dos habilidades que son centrales en este objetivo. El análisis, que tiene que ver en la medida de cómo nosotros vamos descomponiendo las partes, ¿cierto?, de los distintos textos, ¿ya? Cuando uno analiza algo, significa que está descomponiendo en partes algo, ¿ya? Eso es transversal para cualquier asignatura, para cualquier tema que ustedes hagan, que ustedes realicen. El análisis siempre va a implicar que ustedes vayan separando las partes de aquello que están estudiando. En este caso en particular, de los textos de los medios de comunicación, de los subgéneros, ¿cierto?, de la editorial, de las crónicas, las columnas, de las No me cartas al veo. director, de las noticias, ¿cierto?, entre otras, ¿ya? Entonces, eso es el análisis, ¿ya? Para que lo tengas muy claro. Y la habilidad de evaluar es una habilidad un poco más compleja, ya porque las habilidades van funcionando de manera escalonada, por así decirlo. O sea, partimos de habilidades que son más sencillas, pero tanto el análisis como evaluar son habilidades ya un poco más complejas. Pero el análisis es una habilidad de dificultad media, en cambio evaluar es más difícil. ¿Por qué evaluar? ¿Por qué creen que evaluar es más difícil? Porque evaluar también tiene que ver con lo crítico. ¿Por qué será más difícil la habilidad de evaluar? ¿Qué piensan ustedes? ¿Qué es para ustedes evaluar algo? ¿Cómo lo entienden? Saber si algo está bueno o malo. Calificar, Ya, calificar, analizar algo. ya. Sí, a ver, sí, más o menos eso, en el sentido de que evaluar implica haber hecho un análisis previo, ya, porque la habilidad para llegar a una es necesario de alguna manera haber desarrollado la otra, ya, y también implica emitir juicios de valor. Eso es evaluar. No calificar exactamente, porque calificar tiene que ver más bien con poner nota, ¿ya? En cambio, evaluar tiene que ver con
emitir juicios de valor. Como decía Rose, Entonces, pero es claro, tiene que ver con valorar en realidad, claro. Pero no es evaluar con un criterio. exacto, con eso sí, guarda más relación con eso, ¿cierto? No es tanto como si algo es bueno o malo, me gustó o no me gustó, va un poco más allá de eso, ¿ya? Eso es como lo aparente, ¿ya? Pero evaluar implica, ya, puede ser que algo sea para uno bueno o malo, ¿ya? Pero cuando evaluamos un texto, chicos, silencien los audios, gracias. Cuando evaluamos un texto, tenemos que tener presente eh, cómo funciona ese texto, ¿ya? Y cómo respaldamos aquello que nosotros decimos, ¿ya? Por ejemplo, no es tanto opinar si el texto es bueno o malo, ¿ya? Sino si el texto responde de manera crítica o no, por ejemplo, ¿ya? Si el texto de alguna manera cumple, ¿cierto?, con estos criterios de, por ejemplo, respecto a los propósitos que tiene, si el texto logra persuadir, por ejemplo, si el texto logra convencer, ¿ya? Entre otras cosas que nosotros vamos a ir estableciendo, si el texto habla con la verdad, si el texto es veraz o no, todo eso nos va dando pistas de cómo podemos evaluar el texto, ¿ya? Pero evaluarlo tiene que ver con emitir juicios de valor sobre el texto, ¿ya? Y específicamente de los medios de comunicación, porque nosotros hemos visto ya extensamente que los medios de comunicación son muy importantes para nuestra vida porque están presentes en el día a día constantemente. O sea, cuando ustedes ingresan a las redes sociales, cuando ustedes ven televisión, cuando escuchan música en la radio, cuando escuchan la radio en realidad, cuando... em, están leyendo algo en algún diario, por ejemplo, virtual o físicamente, ¿cierto? Todo eso son medios de comunicación. El cine también es un medio de comunicación, ¿ya? Son medios masivos de comunicación, porque medios de comunicación pueden ser también la de comunicación personal, como los teléfonos, los chats, entre otros, ¿ya? Pero los medios masivos de comunicación en específico son los que les mencionaba, ¿ya? Entonces, claro, ellos están muy presentes en nuestra vida diaria, por eso también es tan importante, ¿cierto?, tenerlos presentes y analizarlos y evaluarlos. Y evaluarlos también porque, como sabemos, no todos los textos actúan con veracidad. Acuérdense que existen muchas noticias falsas, estas fake news, que están constantemente en las redes sociales, sobre todo, ¿ya? Y sobre todo, por ejemplo, nosotros nos centramos en las noticias, los reportajes, las cartas del director, la publicidad de propaganda y las crónicas, y también las columnas de opinión. Fueron los textos que más hemos revisado, pero también existen otros que imagino que recordaron con Sandra, ¿ya? Bien, ustedes han tenido que revisar los propósitos explícitos, es decir, lo literal, y también lo implícito, es decir, lo que hacíamos ayer con la primera infografía. ¿Cuál es el trasfondo? ¿Qué hay detrás, cierto, de ese texto, de las imágenes? ¿Qué es lo que me quería decir el autor? ¿Ya? Y siempre eso uno lo puede justificar con hechos, ¿verdad? Con las marcas del texto. Y eso es evaluar, ¿ya? Lo mismo que las estrategias, o sea, si el texto me logra convencer, me logra persuadir finalmente, es porque el texto logra su propósito. Entre otras cosas, los recursos que ocupa, la imagen, el diseño, los efectos del audio, el lenguaje que ocupa, las expresiones, la diferencia y la similitud entre diferentes textos, ya cómo se estructuran las opiniones en un texto, todo eso, ¿cierto? Es muy importante para poder evaluar un texto. ¿Queda claro entonces este objetivo? ¿Queda claro cómo se ha abordado, cómo se ha trabajado este objetivo? ¿O todavía no Sí, les queda claro? profesor. Ya, muy bien. Sí. Ya, ahora vamos a ir entonces a la infografía número 2, que era la que nos correspondía analizar hoy, que está en la página 62 de su libro, que tiene que ver con la situación de la mujer en los empleos de alta responsabilidad. Cuando analizamos infografías, ustedes recordarán que las infografías, su principal motivación, ¿cierto?, es entregar información, pero no información como las noticias, por ejemplo, sino más bien de manera un poco más didáctica, por así decirlo, donde también incluye gráficos, incluye imágenes, ¿cierto?, que complementan la información y resultan mucho más llamativas. El titular dice, situación de la mujer en empleos de alta responsabilidad. ¿Qué entienden ustedes por empleos de alta responsabilidad? ¿A qué creen que se refiere? ¿Qué serán los empleos de alta responsabilidad? ¿Qué sé yo, ser líder de una empresa? Puede ser, ¿cierto? Perfectamente estar a cargo de una empresa, ser un líder en una empresa, ¿cierto? Es decir, es tener a cargo un grupo de personas, ¿ya? Sí, ¿cierto? Ser el jefe en una institución, de alguna manera,
o líder en una institución, prefiero la palabra líder más que jefe, ¿cierto? ¿Ya? Pero en el fondo siempre implica tener un grupo de personas a cargo, ¿cierto? Y que a la vez tiene una responsabilidad mayor porque tiene que ver distintos ámbitos de una empresa, ¿ya? Bien, después, en este caso en particular se centra en la situación del trabajo de la mujer o el empleo de la mujer. Según su realidad, según lo que ustedes han visto, han escuchado, han leído, ¿cómo es el trabajo actualmente de la mujer? ¿Se le ha hecho difícil a la mujer acceder al mundo laboral? ¿Ahora es más fácil? ¿Cómo creen que se da el rol de la mujer en el mundo laboral en la actualidad? ¿Qué piensan ustedes? Yo creo que Yo la creo, mujer ahora es como mucho más fácil de conseguir trabajo y poco a poco va tomando un poco más de peso el rol de la mujer, por ejemplo, en una empresa donde tenga que haber liderazgo. Exacto, ¿cierto? O sea, la mujer cada vez está tomando mayor liderazgo en algunos sectores. O sea, tuvimos hasta una presidenta, ¿cierto? Que fue Michelle Bachelet. Entonces podemos pensar que, claro, la mujer de a poco se ha abierto paso, ¿cierto? En el mundo laboral. ¿Alguien más iba a opinar, parece, o no? ¿Quién más iba a decir algo? sí, profe, yo, que igual con el tiempo siento que ha mejorado, pero aún como que se puede ver la desigualdad Ujú. entre ese ámbito. Exacto, ¿verdad? O Como sea, igual que le pagan menos como dinero a algunas mujeres en Sí, algunos eso, profe. trabajos. Y cómo exacto. las Eso tratan no lo igual en entendió. algunos Sí, trabajos, ese Literal. profesor, tipo de ¿cómo la cosas. tratan? Exacto, ¿verdad? O sea, imagino las chicas, las niñas de ustedes que después van a tener que salir al mundo laboral, que a lo mejor se les va a hacer un poco más difícil que a sus compañeros, ya porque, claro, la mujer igual le ha costado, o sea, ahora hay mucho más leyes que amparan la situación de la mujer, se ha buscado mayor equidad, ¿cierto? En cuanto, como decían ustedes, a la igualdad de ingresos, ya, pero todavía en algunos sectores, todavía por realizar el mismo tipo de trabajo, la mujer sigue recibiendo menor sueldo, menor remuneración que los hombres, y el trabajo es exactamente el mismo, ¿ya? O todavía hay muchos prejuicios en algunos sectores de caso de que, por ejemplo, que los hombres, que no les gusta ser muchas veces mandados por las mujeres, entonces, por ejemplo, no aceptarían una mujer como jefa, por ejemplo, como líder. Entonces, hay situaciones bien particulares que a lo mejor todavía van a tener que enfrentar en el mundo laboral más adelante cuando les toque trabajar. Ojalá que eso vaya cambiando, y de hecho han habido cambios, pero no sé hasta qué punto esos cambios realmente han sido tan definitorios. Ya yo creo que todavía hay ciertos sectores donde hay una suerte todavía de, por así decirlo, sí, es como discriminación y estereotipos todavía hacia la figura de la mujer, ¿ya? Porque Chile todavía tiene una raigambre, una raíz un poco machista, ya mucho menos machista que antes, ya porque obviamente la mentalidad de las personas de la nueva generación ha ido cambiando, bueno, y ustedes forman parte de esas generaciones, así que la idea es que contribuyan a ese cambio y que no, que sean parte de la solución y no parte del problema, ¿ya? Así que para que reflexionen un poco sobre eso. ¿Conocían un poco estas estadísticas? Miren, se las voy a leer. En el sector privado, en las empresas, solamente el 1,7% de las mujeres está en los altos cargos y en el sector financiero es el 3,7%, que es bastante bajo, ¿cierto? En cambio, en el sector público, las autoridades electas son 22,6%, las no electas 33% y en el Servicio Nacional el 34,1%. ¿Y cómo se distribuye geográficamente los cargos en la educación superior, en las universidades? Que la universidad han sido instituciones muy machistas a lo largo de la historia. ¿Ya? En la zona norte, los cargos en las universidades, por hombres 80,5, de mujeres 19,5, zona central 70,8, mujeres 29,2, zona sur 73,3, de hombres 73,3 en la zona sur y las mujeres 26,7 en los cargos de la educación superior. Esto fue tomado del diario El Maule el año 2013, pero recuperado en 2017. ¿Qué les parecen estas cifras? ¿Qué les dicen? ¿Les llaman la atención? ¿Qué piensan sobre eso? Sí, profesor, como que, o sea, personalmente me llama la atención porque es como muy bajo el porcentaje y comparándolo con los hombres, estamos por muy debajo, entonces siento que en cierta parte como es injusto que al hacer el mismo labor, solo por ser mujer, muchas veces una persona no sea contratada o tomada de la misma manera. Exacto, ¿cierto? O sea, todavía... Una cosa, ¿Sí? ¿Sí? una cosa que nunca entendí es por qué a ellas les pagan menos.
¿Por qué les pagan menos que a nosotros? Sí, a mí No lo también, nunca lo entendí. créame que a mí también me cuesta entender eso, no sé, yo la única como justificación que entiendo, que veo ahí es machismo, nada más que eso. Y es Porque, que ni siquiera cuenta como justificación. sí, no sé en verdad, no sé por qué será eso, tampoco lo comprendo, no sé si realizan el mismo trabajo porque les pagan menos. O sea, lo único que veo de ahí de trasfondo es porque justamente son personas que probablemente siguen con esa visión de que la mujer no puede cumplir igual que el hombre o que no tiene las mismas capacidades. No sé qué pasará por la mente de las personas que piensan de esa manera. Ya, lamentablemente es así. Nada. Ya, no sé, pero ese es el tema. ¿Ya? Bien, fíjense acá, ¿por qué creen que en el sector público sí hay mucho más presencia de la mujer en estos altos cargos, en cambio en el sector privado no? ¿A qué creen que se debe? Que al machismo, el machismo se denota más en el sector privado que en el sector público. No sé, es lo único que se me ocurre. ¿Ya puede ser alguien más? ¿Se le ocurre otra idea? ¿A qué más cree que se puede deber? Por ejemplo, si pensamos en la Tal cantidad vez de... por, ¿Sí? 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 como por la mayor cantidad de trabajo que pueda haber como en el sector público, ¿Puede ser más también? como accesibilidad. Podría ser también, sí. Y sí, va por ese lado también, ¿ah? Por el ámbito de la accesibilidad. Sí, porque en el sector público los cargos se escogen más por las capacidades que uno tiene, en el sentido de que tienes que enviar tu currículum, tienes que pasar varias pruebas, hay mucho mayor selectividad, ¿ya? En ese sentido, cuando siempre se publican, por ejemplo, en los diarios, en algún ámbito, cómo tú puedes optar a esos cargos públicos, que son como por concurso. Entonces, como son por concurso, no mide tanto si tú eres amigo de tal persona o si tú, cómo llegaste a ese ámbito, si la empresa es tuya o qué sé yo, porque en el sector privado no hay mucha regulación al respecto. En cambio, en el sector público tienen que tienen que regirse por las leyes y las leyes en la actualidad están exigiendo que haya también cierta cantidad de mujeres en los cargos públicos. ¿Ya? Y como el Estado, ¿cierto?, puede regular el sector público, obviamente tiene que asegurarse de que ese piso que mínimo se cumpla. Entonces, eso también de alguna manera las leyes van amparando un poco eso. Entonces, el sector público sí o sí tiene que regirse más por las leyes. En cambio, el sector privado no recibe tanta regulación, ¿ya? Entonces, eso puede ser uno de los principales factores probablemente, ¿ya? Bien. ¿Se acuerdan que también hemos analizado los propósitos explícitos e implícitos? Lo explícito, ¿cuál es lo explícito acá y cuál creen que es lo implícito, lo que hay detrás, lo que está oculto? Recuerden que lo implícito no es lo que está literal, sino lo que logramos ver más allá de la información. ¿Qué me podría decir cuál es lo explícito y lo implícito acá? Lo explícito son Yo como creo los que porcentajes, yo siento, como mostrar esa cara, y lo implícito es como que quizás nuestra sociedad es como no respeta en ese ámbito mucho a la mujer como para otorgarle ese tipo de trabajo, a eso me refiero. Muy bien. ¿Alguien más? Muy bien. ¿Alguien más iba a opinar? ¿Alguien más? ¿Seguros? ¿Seguras? iba a decir lo mismo, como que lo explícito serían como los porcentajes y lo implícito sería lo que hay detrás de eso, como el machismo y ese tipo de cosas. Exacto, ¿verdad? Sí, por ahí van. Ambas respuestas están bastante bien, ¿ya? O sea, a ver, respecto a lo Además, explícito... igual la ¿Sí? conciencia, porque siento que como estos infografías, creo que se llaman, Sí, sí. sirven para la conciencia de que nos demos cuenta de lo que puede pasar o lo que está pasando. Exacto, también, muy bien, así es, sí, como bien han dicho todas ustedes, claro, todo lo que son datos concretos, ya los hechos, la estadística, son lo explícito, ¿verdad? Acá claramente se muestra que en el sector privado hay mucho menos presencia de la mujer en los altos cargos de responsabilidad y en el sector público mucho más, y que hay una gran desigualdad también entre hombres y mujeres, eso es lo explícito. Y lo implícito, como bien decían ustedes, puede ser que todavía existe una gran discriminación,
un gran machismo en nuestra cultura, en nuestra sociedad. Falta mayor quizás legislación también de por medio, ya mayor regulación también, regulación a los distintos sectores, sobre todo al sector privado, ya y varias cosas que uno podría deducir. Siempre todo lo que es implícito uno podría sacar diversas conclusiones y son bastante válidas las que ustedes han planteado, así que está muy bien. A partir de la infografía, ¿qué conclusiones podría sacar sobre la igualdad de género en la sociedad chilena? Bueno, ya han argumentado un poco sobre eso, pero no sé si alguien más quiere decir algo más. ¿Ya? ¿Qué otras conclusiones uno podría sacar, cierto, sobre la igualdad o desigualdad de género en nuestra sociedad? ¿Alguien más que quisiera agregar algo a lo que ya se ha dicho? Profe, yo creo que poco a Yo no. poco se va logrando como la equidad que se necesita en ¿Ya? todos los trabajos en realidad. Pregunta para ustedes. ¿Qué creen que otro paso podríamos dar como sociedad para que exista mayor igualdad? No solamente la igualdad de género, que este es el tema de la infografía, sino también igualdad en distintos ámbitos. Por ejemplo, que personas que no tuvieron el mismo acceso a la educación también puedan acceder a otros cargos. Ya personas, por ejemplo, porque en Chile es una sociedad bastante desigual. O sea, por ejemplo, ahora que pasó esto de la entrega de los 500.000 pesos, ¿verdad? Se establecía como clase media personas que iban desde los 400.000 pesos al 1.500.000, 2 millones de pesos. Entonces, todo lo que es la clase media es bastante amplia, por ejemplo. Y todavía hay un gran porcentaje de la población que vive, que está bordeando la línea de la pobreza en Chile. Y hay muchos multimillonarios también en nuestro país. Entonces, en Chile hay mucha desigualdad, así como pasa en Latinoamérica. ¿Qué creen que se podría hacer como sociedad para ir disminuyendo estas brechas de desigualdades económicas, desigualdades de género, desigualdades sociales? ¿Qué creen ustedes que se podría ir haciendo, avanzando? ¿Cómo creen que Chile podría ser cada vez un país Igual menos siento que desigual? ¿Sí? ¿Sí? siento que es como difícil porque es un tema como de conciencia que en verdad las grandes personas no tienen, así como los políticos o en general. Pero, pero yo creo que si vamos como tomando conciencia, la nueva generación se pueden lograr más cosas. Creo que ya como con la gente mayor es muy difícil porque ellos ya tienen como una idea de no sé, me refiero como al machismo y esas cosas, pero también Están me adoctrinados. refiero Claro. con respecto a al dinero, porque Ujú. las personas igual de situación alta no piensan en las personas que realmente lo necesitan, como que sienten que la clase media es lo más bajo, pero Ujú. no se dan cuenta que hay mucha gente más que lo necesita. Sí, buena Sí, respuesta. profesor, apoyo lo de la Monse. Siento, Siento que en verdad como que todo el cambio tiene que venir de uno mismo y como que hacerlo, o sea, hacernos hacia nosotros un autoanálisis, como que en verdad implementar y en verdad como que fomentar que se siga visualizando valores y poder, o sea, poder darnos cuenta de otras realidades y darle espacio a nuevas personas para que puedan contribuir en la sociedad. Exacto. Muy bien. Jorge también iba a decir siento algo. que, siento que eso de adoctrinar a la nueva Ujú. generación, o sea, no es mala idea, pero también va a ser difícil. ¿Por qué? Porque la generación antigua o la actual de gente poderosa no puede que también adoctrine a sus hijos para que sigan el mismo camino que siguieron ellos. Ujú. Me explico, no es muy fácil llegar a esa vida tan utópica que se busca. Claro. Ujú. O sea, es lindo soñarlo, pensarlo y todo, pero lo complicado es que pase algo de verdad. Sí, ahí hay varias cosas Profe, interesantes. Sí, sí. y es que igual siento que, por ejemplo, con esto de las marchas y esas cosas, igual nos damos cuenta que mucha de la nueva generación quiere un bien común, mayoritario, así como para más gente, y en verdad esta gente como, no hablo del rechazo y del apruebo, sino que hablo más allá de
la conciencia, porque igual uno en esto de las marchas se vio mucha gente, entonces igual habían niños, habían adolescentes, habían gente más joven, entonces ahí nos damos cuenta de que hay mucha gente que quiere un cambio y tampoco es tanto las otras personas que no quieren ese cambio. Exacto. Bien. Pero es que hay otra cosa más profunda en las marchas que, pucha, no me quiero ir en contra de las marchas, pero es que también hay cierto grupo que no es pequeño, que no se enfoca en tanto el mensaje, sino que se excusa del mensaje o de lo que se quiere llegar con la marcha para provocar destrozos y al final, pucha, terminamos pagando los mismos que marchan. Ujú. Eso es otra cosa. Está bien eso del cambio, pero también me pongo a pensar que un niño nada más pequeño no puede hacerse una opinión tan crítica, una opinión más con buen argumento, me refiero. No podéis tirar a un niño a debatir con qué sé yo, con alguien que estuvo en el 73 y pudo hacerse una opinión crítica de lo que pasó. Ujú. Bien, a ver, voy a intentar plantear varias cosas que dijeron, porque nombraron bastantes cosas interesantes. A ver, en general, sí, justamente como ustedes dicen, hay un cambio, ha existido un cambio generacional de mentalidad, y eso es evidente. O sea, la sociedad constantemente está cambiando, ¿ya? Y se va renovando de acuerdo a los valores, a las creencias, a las reflexiones que van haciendo las personas, a los cambios que han existido en la educación, a los cambios que hay en la sociedad. De alguna manera, esta idea de educar los valores, ya yo creo mucho en la importancia de la educación, y yo de verdad que siento que uno debería agradecer, quizás todavía ustedes no lo valoran mucho, pero a futuro espero que sí lo hagan, que valoren el hecho de que hayan podido educarse, ya que en muchas generaciones anteriores, por ejemplo, sus abuelos a lo mejor no tuvieron, de hecho, probablemente no tuvieron el mismo acceso a la educación, ya porque antes no era tan obligatorio por lo menos tener hasta la enseñanza media. O sea, por ejemplo, mi abuelo, prácticamente algunos con suerte terminaron la enseñanza básica, ya mis papás, por ejemplo, sus papás probablemente también, sí pudieron tener mejor acceso a la educación, ¿cierto? Y tuvieron, y ahí, claro, porque la enseñanza media era obligatoria, entonces pudieron terminar la enseñanza media, después algunos pudieron sacar profesiones, qué sé yo. Entonces, ha habido un cambio en la educación y eso también genera cambio en la sociedad claramente, ¿ya? Y ese despertar que ustedes mencionan de alguna manera, ese despertar que se ha visto en las marchas, tiene que ver también con eso, porque la educación te abre bastantes puertas y te abre mucho la forma en que tú ves las cosas, en el sentido de cómo uno entiende la realidad, puede ver mucho más allá. Por eso yo soy de la idea de no juzgar tanto a las generaciones anteriores, de no poder ver las cosas como uno las puede ver en la actualidad, porque a lo mejor no tuvieron las mismas oportunidades y vivieron otras realidades. Entonces hay que comprender esa realidad también, la realidad de esas personas que no es la misma que nosotros estamos viviendo ahora y ni va a ser la misma tampoco que van a vivir las próximas generaciones. De hecho, quizás su hijo a futuro, sus sobrinos, qué sé yo, van a poder entender, van a vivir otra realidad y van a tener otra mentalidad, inclusive a lo mejor hasta nosotros que ahora podemos parecernos que nosotros tenemos una mentalidad más abierta, quizás para sus hijos, sobrinos, qué sé yo, a futuro, van a pensar que todavía nosotros pensábamos de manera retrógrada, a lo mejor, ¿ya? Porque a lo mejor van a haber otros cambios de mentalidad y tampoco se nos puede juzgar por eso, porque nosotros vivimos cierta época y en esa época nos tocó vivir las cosas de una cierta manera. O al contrario, a lo mejor sí se valore bastante todo lo que se ha vivido en nuestra época, porque en esta época ha sido de bastantes cambios. Después yo creo que va a venir todo el análisis después de todo lo que se ha vivido en este tiempo, porque ha sido un tiempo bien de muchos cambios a nivel no solamente de Chile, sino a nivel mundial. ¿Ya? Eso en general. También mencionaban el tema del bien común. Yo creo que hablar del bien común pasa por una idea de justamente con este cambio de mentalidad, de pasar de una sociedad que estas sociedades bien capitalistas, son bien individualistas a la vez, y muchas veces no se piensa en el bienestar común de la sociedad. Ya muchas veces las personas, sobre todo lo que se ve en las grandes ciudades, las grandes metrópolis, Santiago y entre tantas ciudades del mundo, las capitales,
esta idea de vivir tu metro cuadrado y no pensar en el otro, no pensar que el otro, que puede vivir muy cerca mío, un par de cuadras, en el departamento de al lado, qué sé yo, no tiene la misma realidad, no tiene el mismo acceso, hay una desigualdad económica de por medio, ¿ya? Son varias cosas ahí a considerar. También mencionaban el hecho de, lo mencionaba Jorge, ¿cierto?, de que hay ciertos grupos que tienen un pensamiento mucho más conservador y que probablemente se va reproduciendo, y lamentablemente eso sigue pasando. O sea, las personas más adineradas de nuestro país suelen estudiar en colegios mucho más de élite, entre comillas, en el sentido de que son colegios mucho más pagados, colegios que la mensualidad puede ir 500.000 pesos, 1.000.000 mensual, qué sé yo, donde las personas millonarias realmente no dejan que su hijo salgan de esa clase y se sigan juntando con personas de la misma clase. En Chile todavía está muy arraigado ese tipo de pensamiento, bastante clasista todavía, de donde los niños de familias millonarias se siguen juntando con familias millonarias y se estudian en colegios donde pagan muchísimo dinero. Entonces, bueno, eso pasa en Chile y en muchas partes del mundo, ¿ya? Entonces, también esta idea que decían ustedes de la conciencia, de la autorreflexión que planteaba Jean, Montserrat también, ¿verdad? De tomar conciencia, yo creo que es el primer paso, ser consciente de la realidad. Eso es el primer paso que uno puede hacer, y después de tomar conciencia, ¿cómo estoy viviendo yo esa realidad? ¿Qué es lo que hago yo para aportar? Si soy parte del problema, soy parte de la solución, ¿ya? O si quiero ser parte del problema, parte de la solución. Y por último, también me interesaba el punto de que yo lo considero como adolescentes críticos, ¿ya? Porque Jorge mencionaba el tema de las marchas, que los adolescentes o los niños, entre comillas, pero niños yo entiendo más como adolescentes, los que van a las marchas, eran que a lo mejor no tuvieran la capacidad crítica. Yo creo que no siempre están así, ¿ya? Porque, por ejemplo, muchos de ellos son de la edad de ustedes y tienen también conciencia. O sea, yo cuando he hablado con primos, por ejemplo, que han ido a las marchas, qué sé yo, me daba cuenta que sí tenían bastante conciencia del por qué. De hecho, a veces inclusive más, yo creo que inclusive más que muchos adultos, ¿ya? Porque ellos también han visto la desigualdad en su familia, desigualdad económica, desigualdad de, como podríamos decir, de justicia social, en sus padres, en su hermano, ¿ya? Y eso abarca muchos ámbitos, o sea, eso es transversal a la educación, por ejemplo, cuando ustedes tengan que acceder a la educación superior, universidad, instituto, les va a pasar un poco eso de que cómo vamos a acceder a la universidad si, por ejemplo, la gratuidad no es para todos, si hay que postular a beca. ¿Y qué pasa si no obtengo una beca? ¿Podré estudiar en la universidad? ¿Mi familia podrá costear o tendré que endeudarme con un crédito? Después, ¿cómo pagaré ese crédito? Después, además viene el mundo laboral. ¿Tendré la misma oportunidad laboral dependiendo de dónde estudié? ¿Tendré que viajar a otra región, a otro país para poder trabajar? Es que ¿Habrá campo si se laboral? pone a pensarlo, profe, la ¿Sí? educación gratuita no es gratuita porque sale del impuesto. Claro, sí, en realidad sí. Entonces, y bien, y bueno, y claramente también hay muchas personas que cuando van a estas marchas realmente desconocen o se pierde el foco, el objetivo. Sé que me explayé bastante, pero creo que tomé varios de los puntos que mencionaron. Y de hecho, no creo que vayamos a alcanzar Profesor, a ver todo lo que quería que viéramos. ¿Ah? ¿Sí? es que yo creo que todos son conscientes a que van a las marchas y no creo que nada se haya pedido. Todo lo que se ha conseguido durante lo largo de la historia, yo creo que nada se ha pedido por favor y todo tuvo que ser como con un poco de presión, por así llamarlo. Ajá, claro, sí, cierto. Lamentablemente en nuestro país las cosas se siguen consiguiendo bajo presión. Ya es una realidad. Ya, por ejemplo, estas cosas, esta ley ahora del 10%, ¿cierto? Que se legisló sobre eso. Ahora este otro 10% y ese tipo de cosas. eh, o estos como pactos sociales que le llamaron la otra vez. Todo eso se fue consiguiendo bajo presión, sinceramente. Así que sí. Bien, retomemos, porque si no nos estamos quedando atrasados. ¿Ya? Entonces vimos los medios de comunicación, ¿cierto? Ya terminamos con la infografía, revisamos la noticia. Quiero que recordemos algunas características de la noticia, ¿ya? Habíamos mencionado que los principales medios de comunicación son la prensa escrita, los diarios, la televisión, la radio, el internet y también todo lo que abarca la publicidad y propaganda, que ustedes ya lo conocen, así que no voy a adentrarme en eso. Recordar también que algunas de las funciones, que las centrales debería ser informar, ¿cierto? Principalmente en los textos, obviamente de carácter informativo, y también los de crear o orientar o fomentar la opinión, que es un rol sobre todo en los textos de carácter más argumentativo o textos de opinión, como las editoriales, como las columnas de opinión, como los artículos de opinión,
como, ¿cierto?, las cartas al director. Son todos tipos de textos que nos permiten, de alguna manera, orientar un poco nuestra opinión, ¿cierto? Y también la propaganda, porque la propaganda igual cabería, ¿cierto?, dentro de estos medios que buscan fomentar la opinión. Lo mismo que convencer, persuadir, plantear ideas, o sea, todos estos son temas centrales y focos centrales o funciones centrales de los medios masivos de comunicación. Y entretener, que debería pasar a un segundo plano, lamentablemente sabemos que, como hemos dicho ya varias veces, a veces predomina bastante en la televisión, en las redes sociales. No es que esté mal, pero se pierde un poco el foco de cuál es el objetivo de los medios de comunicación, ¿ya? Bien, bueno, nos habíamos centrado la otra vez que el medio de comunicación se centra en un receptor colectivo, por eso tiene que fijarse a qué grupo etario va a ir dirigido, el sexo, si va a ir más bien dirigido a hombres o mujeres, a qué hábitos de esa población, a qué estrato social. Por ejemplo, no es lo mismo dirigir a una sociedad un poco más conservadora, que un estrato social quizá un poco más alto, a un estrato social que un poco más, que vive una realidad diferente, por ejemplo, como puede ser la clase media, ¿ya? Eso habíamos conversado la otra vez, esto ya lo vieron, bueno, lo vimos, lo repasaron con Sandra, que es la diferencia entre texto informativo y de opinión, que ya lo hemos dicho. ¿Tienen clara esa diferencia entre texto informativo y textos de opinión? ¿O hay algo que todavía no quede claro de eso? No, profesor, está claro, yo creo. ¿Sí? Por ¿Para el resto, todos? ¿Ya? no sé, que hablen los demás. ¿Ya? Sí, Eh, profe, yo creo que Está quedó bien, bien. profe, está bien. ya, muy bien, muy Sí, bien. profe, ayer la profe igual, la profesora Sandra igual como que complementó y nos dejó mucho más claro. Muy bien, ya. Entonces lo voy a ver muy rápido. Entonces, los textos informativos tienen que ver con esta necesidad de cubrir información. ¿Qué textos informativos se recuerdan? La noticia, Ya, el reportaje, ¿Y el reportaje? la entrevista, ya. Y la crónica, crónica, creo. la crónica Crónica. que es un híbrido, ¿cierto? Una mezcla, ya, muy bien, ¿cierto? Entonces buscan cubrir esta necesidad del interés de las personas, interés general por informarse, ¿cierto? Sobre hechos, personajes, eventos que ocurren en nuestra sociedad. Bien, y los textos de opinión, que obviamente tiene que ver con un planteamiento personal, una visión personal sobre un tema, obviamente de actualidad, y donde tenemos las editoriales, los comentarios, las cartas del director, las críticas de espectáculos, de arte, de cine, etc. ¿Ya? Bien, respecto a la noticia, que es un texto informativo principalmente, también recibe el nombre de nota periodística, que busca entregar la información de manera breve, clara, concisa. Por eso, si uno quiere explayarse y conocer mucho más, es preferible que lea, ¿cierto?, un reportaje más que una noticia, porque la noticia busca simplemente informarte de algo puntual, ¿ya? Y despertar nuestra curiosidad. El emisor de una noticia no es necesario que aparezca quien escribió la noticia, pero cada vez más los periodistas sí escriben su nombre o firman, ¿ya?, para que se conozca quién la escribió, quién fue el redactor, ¿ya? Y también a veces se va incluyendo mucho más el lugar también en el cual se escribe, ¿ya? ¿Sí? Y, Sí. sí, a ver, ¿iba a decir algo? No, no, no. Ah, ya. Respecto al mensaje, ustedes saben que tiene una estructura, y en esa estructura del epígrafe, el título, la bajada, el lead, etc., en el lead, o el primer párrafo, o entradilla, estaban estas 6 preguntas, o estas 6 W, que eran el quién, el qué, el cuándo, el dónde, el cómo y el por qué, que era el who, el what, el when, el where, el why. Por eso las 6 W, porque, ¿cierto? Porque vienen del inglés, ¿ya? Vamos a adentrar un poco en estas preguntas. A ver, respecto, claro, a estas 6 W, claro, la noticia nos debe informar al menos de estos 6 aspectos, ¿cierto? Es como lo básico para saber más o menos bien qué es lo que sucedió, ¿ya? Si no existe información de alguno de ellos, que puede pasar, ¿cierto? Uno tiene que, de alguna manera, dejar a la interpretación la noticia, ¿cierto?, sobre estos aspectos, ¿ya? Entonces, inclusive algunas agregan el cuánto y el para qué, ya, pero no es tan habitual. ¿De qué trata cada pregunta? Cuando nosotros nos hacemos la pregunta del qué, tiene que ver con el tema de la noticia. ¿Qué está pasando? ¿Qué es lo que sucede? ¿Cierto? ¿Qué es el hecho noticioso? Cuando nos preguntamos el quién, tiene que ver quién es el protagonista o quiénes son los protagonistas de ese hecho noticioso, de esa noticia. El dónde tiene que ver con el lugar, dónde ocurren los hechos, en qué lugar ocurrió esa noticia, aquello que se me está informando. El cuándo tiene que ver con el tiempo, en qué momento, qué día, en qué fecha, ¿cierto?, a qué hora ocurrió el hecho noticioso.
El cómo tiene que ver con la manera, con la forma, con el modo, con la circunstancia en la que ocurrieron las cosas, ¿cierto?, en el lugar, y el por qué son las causas, aquello que motivó, ¿cierto?, a la noticia, lo antecedente. ¿Queda claro este tipo de preguntas que se encuentran en el primer párrafo, que es el lea do entradilla, y de qué trata cada una que apunta? ¿Queda claro eso? Sí, profesor. Sí, ¿Ya? profe. Muy bien. Sí, profe. Muy bien. La intención entonces de una noticia es mantener la objetividad, ¿cierto? Donde debe ser lo central, ¿cierto? El periodista debe ser siempre lo más objetivo posible en una noticia. En una noticia, como no es un texto de opinión, hay que guardarse un poco las opiniones, ¿cierto? Los puntos de vista. Una estrategia para mantener, cierto, la objetividad es escribir en tercera persona, ya de manera denotativa, no tanto con juicios de valor. Porque ustedes saben, si escribiéramos en primera persona, partiríamos del yo y sería mucho más personal, que para la noticia no nos sirve porque tiene que ser impersonal. Por eso se escribe en tercera persona. La estructura, para que la vayan recordando, teníamos entonces el epígrafe, que también recibe antetítulo, que no siempre está, pero la mayoría de las veces sí. Después tenemos el titular y la bajada de título. En esta pirámide invertida, significa que va de lo más general a lo más particular, ya que va desarrollándolo mucho más. Entonces, el epígrafe más general, el titular también sigue siendo general, la bajada de título ya va ampliando un poco el titular, y el primer párrafo, que es el leado entradilla, ya se explaya mucho más y busca responder estas 6 preguntas. Después en el cuerpo de la noticia ya se desarrolla mucho más extenso todos los pormenores de la noticia, y finalmente hay un cierre, una conclusión de la noticia en el último párrafo. ¿Ya? Esa es como su estructura, que la podemos ver acá en este ejemplo, donde tenemos el epígrafe de medios aztecas y argentinos no le pierden la huella al grupo juvenil. Habla en general de un grupo juvenil, pero no especifica. Después el titular sí nos habla un poco más de qué trataba. Prensa extranjera sigue las 24 horas del fenómeno Kudai en Chile, ¿cierto? El fenómeno Kudai era un grupo musical que era cuando yo tenía como la edad de ustedes, poco, de hecho era como antes inclusive, cuando tenía como 10 años, creo que estaba Kudai, ya era un grupo musical juvenil del 2000 por ahí, ya. Entonces, claro, ahí el titular amplió y especificó de qué grupos hablaba. Después venía la bajada de título, que muchas veces ocupan citas de ciertos textuales para señalar ahí, cierto, especificar un poco más. Dice, en México les puede ir muy bien porque allá no existe una propuesta musical así, asegura Kalinda Cano, presentadora del canal internacional Telehit. Entonces la bajada de título amplía un poco más la información, y el primer párrafo que dice, si en Chile los aman, en México los van a amar aún más. Ligia Van quedó hipnotizada con el grupo Kudai, vino desde México a verlo y entrevistarlo para la revista juvenil Para Ti. Ya, pero ella no es la única que quiere pasar las 24 horas con la banda nacional. Un contingente nutrido de periodistas extranjeros sigue por estos días cada paso del conjunto que el domingo ofreció un concierto en el Sporting Club de Viña Mar. Que ese sería el primer párrafo, que sería el lead o entradilla, donde deberían responderse las 6 preguntas que comentábamos. Por ejemplo, si en Chile los aman, en México, es cierto, ahí tenemos el lugar, en Chile y México, los van a amar aún más. Después dice, por ejemplo, con el grupo Kudai, es decir, quiénes son los protagonistas de esta noticia, vino desde México a verlo y entrevistarlos ya, y ahí viene el cómo lo entrevistaron, ya. Entonces ahí se van respondiendo todas esas preguntas que veíamos, y después ya viene el cuerpo de la noticia. Bien, chicos, sé que fui bastante rápido con esta parte, pero ustedes ya lo manejaban, ¿ya? Así que no sé si hay dudas, no alcanzamos a ver la noticia que quería que revisáramos, pero lo vemos en la próxima clase, que era sobre Arturo Vidal, ¿ya? Se las voy a dejar, se las voy a subir para que la puedan revisar estos días y avancemos más rápido la próxima semana, ¿ya? Pero de todas maneras Ya, bien profe. porque me gusta que participen, así que los felicito por ese lado, ¿ya? Esta era la noticia que no alcanzamos a ver, pero la vemos en la próxima clase, que está en la página 182 de su libro, que dice, el ambicioso Arturo Vidal, quiero ser el jugador más importante en la historia del fútbol chileno, ¿ya? Se las dejo para que la lean, algunos si quiere puede responder esto en su cuaderno, pero no es necesario que me envíen nada porque lo vamos a responder en clase, ya, responder estas preguntas, pero lo vemos en clase, así que tranquilos con eso, ¿ya? Bien, ¿alguna consulta? Ya, profe. ¿Les quedó Profe, claro? ¿Hay algo? ¿Sí? es ¿Sí? que la Cata hoy día está de cumpleaños. Estábamos ¿Ya? pensando en cantar el cumpleaños.
Ya, muy bien. Ya, cantemos el cumpleaños entonces. Cantemos el cumpleaños entonces. Ay, ¿Sí? no. Muy bien, muy bien. Súper, súper, súper. Dele, Muy bien. ¿Quién ya, empieza? ¿A la cuenta de 3? Usted, profe, sí. Ya, pero todos juntos. dele, Los demás se 1. pueden desmutear, Ya. por favor. Sí, sí, desmutéense, como dice, activen los micrófonos. Ya, si vayan activando los micrófonos a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Cumpleaños feliz. Te deseamos a ti. Feliz cumpleaños, Catalina. Que los cumplas feliz, feliz. Sí, muchas felicidades, aplauso. Catalina. Gracias. Chao. Sí, felicidades. No, que sean Gracias, muchos más. profe. Que Gracias, tenga, chicos. Los TPM. que tenga un bonito día junto a su familia, a las personas que la vean. Así que, no, qué bien. Un cariño Gracias, desde acá profe. y un abrazo a la distancia. No Para sé si usted alguien, igual. no sé si alguien quiere decirle algo a la compañera. Feliz cumpleaños. No, profe, en privado. Ya, muy Sí, bien, digo, muy está Ya bien. se le dijo todo antes. Se lo dijo todo antes, muy bien. Ya. No, y felicidades y qué bueno, qué bonito. Qué bonito. Bien, que les vaya muy bien, que tengan un buen fin de semana. Les Igual, recuerdo que tienen que profe. hacer el quiz, así que ojalá lo puedan realizar durante el día. ¿Ya? Que les vaya Sí, muy bien, profe. cuídense. Chao, Cuídese, que chao. esté muy Chao. bien. Chao, Igual. Profe. profe. Chao, Gracias. chao. Chao, Chao, chao. profe, gracias. Cuídense. Cuídese. Igual. Chao, profe, Chao. cuídese. Igual ustedes. Chao, chao. Chao.